Hay historias en Wall Street que podrían ser perfectamente series de Netflix, y esta es una de ellas. A nosotros quizás no nos interesa tanto por la serie, pero sí porque nos deja grandes aprendizajes. En esta nueva sección de Animales Financieros estamos agarrando posteos de LinkedIn que son interesantes y que queremos darle más exposición, cosas que podamos ver en Reels, conversaciones que puedan aparecer en algún pasillo, y hoy traemos una de esas buenas conversaciones que me sorprendieron y que estoy seguro que a ustedes les van a dar grandes aprendizajes. Así que hoy día voy a traer a Fernando Gómez para que hablemos del tema del momento, el situational awareness, que pasó de manejar 45.000 millones de dólares a 10.000, 15.000 millones de dólares, en donde el amigo Leopold casi quiebra en el camino y lo salvaron sus amigos, los tiburones de la plata. Así que bienvenidas, bienvenidos a este experimento en Animales Financieros de mini capítulos con aprendizajes específicos de conversaciones interesantes. Bienvenidos, animales. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Francisco, y un gusto comentar una noticia que creo que tiene de todo. Parte amorosa, se casaba el fin de semana cuando está su fondo cayendo, y unas grandes lecciones en el mundo financiero. Leopold Aschenbrenner es la noticia de la semana, quizás del mes, con su Situational Awareness Fund, que pasó de manejar 45.000 millones de dólares a algo así como 10, 15 mil millones de dólares, pero que en el camino podría haber quebrado. Esta era una de esas historias que yo pensaba que debería olvidar rápido, pero cuando lo empezaba a comentar en la oficina y Fernando me dijo, esto pasa a cada rato, mi cabeza no se dejó de hacer preguntas. Y bueno, ¿qué pasa con las eficiencias de mercado? ¿Cómo se puede manipular al señor mercado en el corto plazo así? ¿Es esto sostenible en el largo plazo? Explícanos qué pasó y tratemos de sacar 2, 3 grandes aprendizajes que la comunidad debería tener en cuenta para quizás enfrentarse mejor a la volatilidad de los mercados. Joel Greenblatt, el famoso, si bien ya mayor administrador de hedge funds, cuando hacía clases en Colombia hace varios años atrás, partía su clase mostrándole en ese tiempo en papel, obviamente una proyección del Wall Street Journal a los alumnos. Y le decía, miren cuántas acciones de las que están aquí han tenido una fluctuación de más del 50% durante los últimos 12 meses. Lo que vimos en las últimas semanas, y realmente durante las 4 semanas de julio, fue eso. Muchas compañías muy connotadas, no necesariamente 50%, pero 30, 35, 40%. Lo vimos en carne propia. Lo vimos en carne propia. De hecho, el Silicon cayó en esas mismas 4 semanas un poquito más del 30%. Veamos qué pasó aquí. Primero, una receta conocida y que ha ocurrido muchas veces a través de la historia, el leverage tarde o temprano te termina pegando muy duro. ¿Y qué fue lo que le pasó? Él creció muy rápido, con mucho endeudamiento, se especula que con niveles de 3 a 4 veces, eso significa que por cada dólar que invertía, se endeudaba en 3 o 4 dólares para aumentar sus posiciones y llegó a tener este fondo con activos del orden de 45.000 millones de dólares. Concentrado en el mundo de inteligencia artificial. Él, a su corta edad, 24 años, 25 años, tenía tal reputación que en el reciente IPO que hizo SK Hynix, la compañía de memoria, en Nueva York, se lo invitó a ser inversionista ancla. Por lo tanto, él compró un porcentaje importante en su fondo de los 25,5 billions que SK Hynix colocó en Nueva York. Entonces viene el inicio de junio. Por distintas razones, y eso lo hemos conocido, ha empezado a surgir la historia de que las inversiones en inteligencia artificial podrían estar un poquito elevadas, podrían estar sujetas a una corrección pronto, y todas esas cosas pueden ser más válidas, menos válidas. Pero hay momentos en que el mercado se las cree, el mercado que no se las cree, o algunos otros eventos ayudan a gatillar esto. Puede ser o no, eso lo dirá la historia,
que coincidencialmente la tregua que estaba ocurriendo con Estados Unidos e Irán en el Golfo se cae más o menos al mismo tiempo, lo cual el fantasma de la inflación empieza a llegar de nuevo, las tasas de interés empiezan a subir y eso evidentemente empieza a hacer bajar las acciones. Todas estas cosas empezaron a confluir y los precios empezaron a caer. ¿Qué pasa cuando yo estoy endeudado y esos precios empiezan a caer? Mande platita. Los bancos que te prestaron la plata te dicen, pásame un margin call. ¿Y por qué? Porque al final del día necesitan un nivel de garantía por si los precios caen. Muchas veces en una primera etapa los inversionistas empiezan a mandar plata nueva, pero llega un minuto que tu plata fresca o en otros activos se te empieza a acabar. Y eso empieza a forzar a los inversionistas a liquidar posiciones, ya sea porque te las liquida el banco o porque tú das las órdenes que se licúen. Eso obviamente empezó a presionar los precios hacia abajo. Probablemente, solo para poner otro dato en perspectiva, SK Hynix transa como en promedio como entre 3.500 y 7.000 millones diarios, llegó a transar entre 15.000 y 20.000 millones diarios. Imagínense la presión que eso en el pic, que eso puede ser hacia abajo. Volvamos a Leopold. Los bancos les empezaron a pedir garantía. Al principio trató de ponerla, puso algunas, pero llegó un minuto que no se podía. Y él tenía que, parte de su portafolio estaba en cosas ilíquidas, por ejemplo, acciones de Anthropic, y la parte líquida se le estaba desplomando y era la única que podía salir a vender. Empezó a vender y ¿qué ocurrió? Empezó a ponerle más presión hacia abajo. Estaba ocurriendo esto en Corea, las noticias que se empiezan ahora a propagar, esto llegó el momento, no sé, Michael Burry debe haber estado feliz diciendo finalmente llegó la corrección, ¿no es cierto? Es un perma bear. Y aquí entran unos players y el relato cuadraba perfecto. Y las tasas de interés subiendo, o sea, El mercado se viene bajo. para abajo, al final del día, el cóctel preciso. Y aquí viene el último tema que tal vez para mucha gente es poco desconocido, pero el mundo de los hedge funds hay de todo tipo, pero hay muchos que, llamémoslo, están diseñados, andan buscando situaciones especiales. Curiosamente, el situational awareness es un nombre contradictorio a esto. Y, para bien o para mal, cuando huelen sangre, llegan los tiburones. Y varios hedge funds empezaron a irse cortos, o sea, a apostar a que las acciones iban a caer aún más. Forzar que los precios caigan para que el otro amigo no pueda hacer liquidez. Y claro, y tenga que forzadamente salir a vender las posiciones y ahí ellos cubrir sus cortos. Y ahí entran los amigos. Amigos del dinero. Como uno puede ser, como que en este caso, a Situational Awareness, a Leopold, se le sacaron dos. Un hedge fund que se llama Millennium y un hedge fund que probablemente a mí, por su habilidad, uno puede criticarle muchas cosas, pero por su habilidad probablemente hoy día uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo, Citadel. Y le dijeron, aquí viene la mano amiga. Si tú sales al mercado, te vas a seguir siguiendo papas y vas a perder la compañía. Haz una cosa, véndeme toda la posición a mí, probablemente ya se habían ido corto, eso nunca lo vamos a ver, y vaya a salvar la compañía. Una compañía más chica, como bien dijiste, pasó de 45.000 millones de dólares a 10.000 más o menos hoy día, pero vas a seguir con ella. Y se firmaron un acuerdo con Citadel, comprándole toda la posición a un 10% de descuento a los valores del cierre del día miércoles, un poquito pasada la medianoche, o sea, por lo tanto podríamos ir en la madrugada del jueves. Algunos dirán que Citadel tuvo buen market timing. Los otros, los dejo a ustedes pensar. ¿Es coincidencia? Eso es una pregunta que está por hacerse. Pero aquí creo que las lecciones son varias y quiero repetir algunas de las de inicio. Uno, querer hacerse rico rápido probablemente es una ansiedad y una ambición de muchos. Tratar de hacerlo con leverage o endeudamiento puede resultar por un rato,
pero la historia nos muestra una y otra vez que tarde o temprano te termina sacando del juego, como tú bien dices. Tercero, hay muchas dinámicas y muchos juegos que ocurren en los mercados financieros en los cuales no conocemos, no tenemos forma de acceder, y estar cerca de ellos es muy peligroso. Y es por eso que la vieja receta de estar consciente que esas cosas existen, que van a producir volatilidad, pero mientras que los fundamentos de las compañías no cambien, es mejor no tratar de ver o hacerle timing al mercado, sigue siendo la mejor receta. La realidad es que el conjunto de compañías del Silicon, SK Hynix o todas las compañías que podemos haber nombrado en esta conversación, su precio intrínseco probablemente o tal vez no era el más alto que vimos en una semana, con seguridad no era el más bajo que vimos la semana pasada, es un punto intermedio. Pero mientras estas compañías, y nosotros tengamos la confianza que estamos invertidos en compañías que van a ser negocios rentables, que están haciendo bien las cosas, si queremos beneficiarnos de ellos, tenemos que tratar de evitar asustarnos o llenarnos de euforia y endeudarnos cuando las cosas van bien. Sí, esto va a ser seguramente una serie de Netflix, creo que tiene requete contra todos los elementos, no hablamos del matrimonio, no hemos hablado de otras cosas, pero como tú bien dices, hay que ser capaces de tolerar la volatilidad porque hay tiburones gigantescos jugando en este juego del día a día del mercado financiero, pasan cosas, el mercado no es 100% eficiente, en el largo plazo probablemente sí lo es mucho más, pero hay que darle tiempo y no andar metiéndose en el día a día porque ahí seguramente si no tienes las espaldas de estos hedge funds, si no es tu pega 24/7, si no estás más cerca de los servidores, es muy, muy, muy difícil ganar. Y un aprendizaje adicional, creo, se lo escuché a Bloomberg, no asumo que Bloomberg hizo la pega, ver quiénes son tus inversionistas. Leopold, no sé cómo una persona de esa edad llega a manejar 45 millones de dólares Sin experiencia en inversiones anterior. sin experiencia en inversiones. Bloomberg me da algunas respuestas que dice, oye, no había ningún inversionista institucional metido adentro y toda la gente que tenía su plata eran gente que la había conocido en OpenAI y gente del mundo tech que está viviendo una euforia tremenda. Se deben creer los dueños del mundo que están revolucionando esta cuestión. Están ganando mucha plata y llega un compadre, les vende un cuento en compañías que ellos conocen, SK Hynix, todo este mundo que para ellos es súper cercano con leverage, vamos. Pero una buena pregunta que uno le debería hacer a quién le maneja la plata es, bueno, ¿quiénes están metidos en estos fondos? Conocer quiénes están detrás de los managers es súper importante porque ahí es donde uno ve los due diligence y toda esta pega que suena muy, muy fome, pero que ayuda a que la probabilidad de éxito en el largo plazo sea mucho mayor. Absolutamente. Y quiero enfatizar, aquí hay muchos juegos que uno no sabe que están ocurriendo y que si uno se mete en medio, lo más probable es que salga herido. Es muy difícil imaginar que alguien puede reaccionar, asustarse y vender la semana pasada y reaccionar cuando estos deals se cierran y el mercado vuelve a rebotar. Te quedaste abajo, perdiste para abajo, perdiste para arriba. Es casi inevitable. Y y tú como bien dices, perderse esos días de grandes saltos hace toda la diferencia en el largo plazo. Y lo segundo respecto al leverage. Hay un ejercicio muy, muy interesante, un número que tal vez uno puede mantener en la mente. Y es lo siguiente. Si viniera un genio, un mago, un futurista que no falla nunca, y te dice, mira, este activo, cualquiera sea, vale 100. El 12 meses va a valer 120, 130. ¿no? Por lo tanto, una buena rentabilidad. ¿Cuántas veces te podrías endeudar para beneficiarte de eso? Todas las que me dejen. Exactamente. La realidad es que la respuesta es más o menos 3-1. O sea, en el fondo, si yo Pongo 100, tomo posición por 300. O sea, por 300 tengo 3 activos
contra uno. Y la razón es porque la volatilidad promedio del S&P entre medio te puede quebrar. Y este amigo tuvo momentos y algunas inversiones con inversiones de 3 y hasta 4 a 1. Salvó, porque la mano amigo le compró las cosas al 10%, pero probablemente podría realmente haber perdido el fondo. Y es muy llamativo, o sea, cuando uno te dice, oye, si el mago te dice, ¿vas a rentar esto? Claro, uno dice, me endeudo todo lo que puedo. La volatilidad te puede matar en el camino. Y si no llegas al fin, el resto no sirve para nada. Muy buena historia para seguir conociendo los mercados financieros, cómo operan en el día a día. Hay estos tiburones, que seguramente conociste alguno en tu vida en Estados Unidos. De nombre, nunca he estado con ellos. Más de alguno te pasó por al lado en Nueva York, pero que nos ayuda a seguir con la convicción de que nuestro juego, el que realmente nosotros podemos jugar, es el del largo plazo, que en el corto plazo estamos fritos y sin deuda. La deuda probablemente la vamos a tomar cuando nos compremos nuestra casa propia o algunas cosas por el estilo, pero en los mercados financieros hagámonos lo más fome posible y seamos activos en planificar, en definir esa vida que queremos vivir y ver cuánto es lo que necesitamos rentar para ver si el mercado nos puede entregar esos retornos. Así que, Fernando, muchas gracias por venir a compartir esta historia en esta nueva sección de Animales Financieros, donde tratamos de hacerlo más corto, con temas contingentes que nos ayuden a sacar lecciones para la vida. Un gusto, pues como siempre.